Para que se sepa que este es un programa en vivo. Claro, hablando encarnadamente ahí con mi colega Estábamos en el sobre debate Scioli. Scioli, sí. Scioli hace mucho que viene tirando una idea que es la de rediscutir la coparticipación federal de ingresos públicos, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Scioli para poder convencer a un par de gobernadores y a una gran cantidad de diputados y senadores para ir por esa redefinición de la coparticipación? Mira, vos sos el hombre de la economía, yo te puedo dar una percepción de la política. Claro, desde el punto de vista político. El reparto de los impuestos de un país y de la Argentina suele producir guerras civiles, porque es la gran discusión, cómo repartir las rentas fiscales de un país. Segundo, en la Argentina no puede haber una reforma, un cambio de la ley de coparticipación como ordena la Constitución del 94 y ya está recontra cumplido, porque ¿cuántos años daba? Un año. ¿Un año daba? Un año. Para que el acuerdo de 24 gobernadores. Porque lo que haría falta es que la nación ceda. Claro. Porque ninguna provincia está ni quieren ni pueden ceder rentas a otros distritos. Claro. Más aún, muchas provincias demandan, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, demandan que sus cuotas de coparticipación son muy bajas y que deberían ser modificadas. Ese es un tema en el que nadie se animó. Acá yo creo que, bueno, vos sabés, esto se discutió 2 veces en los últimos 30 años. Sí. Se discutió en el gobierno de Alfonsín, cuando se hace la ley de coparticipación que está vigente con muchas modificaciones, en donde se cometieron quitas, por ejemplo, a la capital federal porque estaba la deuda de Interama, y entonces como le debía la capital a la nación, perdió coparticipación. Hubo olvidos, como vos sabés que hubo un error en el papelito cuando se le dio la coparticipación a La Rioja, que le faltó un número, por eso La Rioja ha vivido siempre de auxilios federales, los ATN y todo, para compensar un error que hubo en el porcentaje que le dieron. Y la segunda vez que se discutió esto fue bajo el gobierno de Duhalde, cuando era ministro del Interior Rodolfo Gabrielli, y se hizo un pacto fiscal, que fue los pactos fiscales más importantes que hubo desde la ley de coparticipación, porque ahí hubo realmente, ante la emergencia que se vivía, hubo un revoleo que tranquilizó mucho, fue un buen pacto fiscal. Claro, pero ahora, si la nación no cede, no puede haberlo. Y la nación, bajo los gobiernos peronistas, y más aún el peronismo de Kirchner, lo último que quieren es ceder dinero a las provincias. Claro. Más bien, quieren sacarle dinero a las provincias. Pero fue Néstor Kirchner el que dijo que había que rediscutir en el 2005 la coparticipación. Sí. Por eso también viene mi pregunta. Mira, en la Argentina hay una filosofía que le expresó de la manera más cristalina Cavallo, que era uno de los inspiradores del pensamiento económico de Kirchner, aunque se niegue. O sea, todos sabemos que Kirchner era un hombre que se hacía asesorar por Cavallo. Sin embargo, hizo todo lo contrario. No, lo he insultado un poquito, pero al final no lo han repudiado tanto, porque no pueden. Todo el mundo sabe que Cavallo era el hombre que asesoraba a Kirchner en su provincia, lo vivimos, yo que cubrí la convención del 94, sabíamos que el que expresaba el pensamiento de Cavallo, uno de ellos era Kirchner. ¿Qué piensa Cavallo y qué piensa un sector de la economía, diríamos, lo que se llamaba antes de las cuentas nacionales de la Argentina? Que las provincias no saben administrar. ¿Cristina piensa eso? Por supuesto, cuando dice que quiere reformar la ley, la Constitución, para sacarle a las provincias los recursos petroleros porque dice que son débiles y no pueden negociar bien los contratos. ¿Qué es lo que dicen por debajo de la mesa? Que además hacen acuerdos espurios con las petroleras y cuentan plata juntos. Claro. Es decir, Buenos Aires, el gobierno nacional piensa, que es un país de tradición unitaria, piensa que hay provincias que son inviables, que los gobernadores no saben administrar, que la nación tiene que manejar las obras públicas, los certificados de obra, es el que debe pagar, es el que debe recaudar, indicarles el gasto. O sea, un gobierno totalmente centralista. Como fue siempre la Argentina. La Argentina siempre fue así. La primera vez que hubo un replanteo medianamente tibio del federalismo fiscal fue en la época de Onganía. Donde vos sabés que en las épocas militares los presupuestos de las provincias se hacen en el Ministerio de Economía de la Nación. No había congresos ni parlamentos que hicieran presupuestos propios. Los hacía la Nación. Y esa tradición ha continuado, nunca se quebró. Se quebró con la ley de coparticipación del 87
y con los pactos fiscales de la época de Duhalde. Pero en general la idea de quienes manejan la economía de la Argentina y de los políticos es que en las provincias hay que tenerlas cortitas, que son los gobernadores son una manga de ladrones, que no saben manejar la plata, que si le dan plata para la educación la desvían a gastos corrientes, que si manejan las cajas... ¿Por qué le sacó Caballo a las cajas de jubilaciones? Pues decía que las cajas de jubilaciones eran fuentes de financiamiento de la política. Pero, ¿por qué privatizaron los bancos de las provincias? Pues decían que los bancos los usaban los gobernadores para financiarse a sí mismos y para... Ahora, este concepto es un concepto que está muy enraizado en la Argentina y en los gobiernos nacionales y en los gobiernos peronistas, que son gobiernos centralistas. El peronismo cree que debe haber, por ejemplo, un Ministerio de Educación Nacional, que no existía en la Argentina. La educación se descentralizó de los años 80. Claro, cuando la educación está centralizada en las provincias, digamos, cada provincia se hace cargo de su educación. Ahora, ¿qué pasa? Salud también, ¿no? Los gobiernos, ¿para qué quieren tener un Ministerio de Educación? Porque dicen que desde ahí planifican o dan la doctrina. Sí. La educación hasta la última década era una cuestión de las provincias. Las universidades eran autónomas y las escuelas, el ministerio no tenía escuelas. O sea, para cerrar este tema, Cristina no va a ceder en este caso hasta que se... Yo creo que no va a ceder Cristina ni va a ceder ningún gobierno débil, como los hay en la Argentina de la última década. Porque si ceden dinero, creen que pierden control, pierden política. Y no me refiero a lo negro, que es mucho mejor, creen los gobiernos nacionales, pagar ellos los certificados de obra de los proveedores y que no lo paguen los gobernadores. Porque dicen, los gobernadores me traen sus proveedores, los proveedores se los pongo yo. O sea, yo creo que es muy difícil si la nación no cede. Ahora, ¿qué pienso yo? Yo no tengo pensamiento económico, pero a mí me parece, yo soy una persona, mi pensamiento me dice que yo descentralizaría lo más posible. Yo querría un país de municipios y que los municipios manejaran la justicia, la policía, la educación, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, un país... Y si no, cambiemos la Constitución y hagamos una Constitución unitaria, que se compadezca con el país unitario que se vive. Tenemos hoy, para cambiar un poquito de tema, antes que se nos vaya el tiempo, tenemos hoy Cristina Kirchner, Daniel Scioli por otro lado, porque si bien dicen que no se han separado, todo el mundo está viendo que están muy peleados. Después de la humillación que le hizo Cristina Kirchner, no sé también qué opina de eso a Daniel Scioli en el último acto, donde le mostró todos los números de la provincia, así, uno por uno, para decirle que la provincia es viable y que hay que saber gestionarla. No dijo que era viable, dijo que le habían dado mucha plata. Claro, pero... Y dijo, sola... Pero repasó el número del agro, la industria... Dice, aquí era un hombre que fue gobernador y que sabía lo difícil que era. Y era Solá que estaba en la... Yo creo que son mortificaciones de doble filo. Porque también refuerzan el argumento de Scioli que dice, y si no me dan plata, porque no tiene. Claro. Que expliquen ellos porque no tiene. Sí. O sea, el filo ahí, yo creo que habría que cuidarlo, porque eso se vuelve después contra el propio gobierno. Porque ¿qué dice Scioli? Está bien, me ayudan con lo que tiene. Es que no tiene. Claro. Ahora, que expliquen ellos porque no tiene. Hay un doble sentido. Y ahora, y con la CGT... Y creo que no le dan porque no hay. Claro. Yo creo menos en que quieran jorobarlo a Scioli, porque yo creo que el gobierno sabe muy bien que si a Scioli le va mal, al gobierno nacional le va mal. Porque los problemas de la Argentina son los problemas de la provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, totalmente. Y el problema de la provincia de Buenos Aires es el Banco Provincia. O sea, ¿cómo manejás vos esa economía en un distrito complejo, donde vive la mitad de la gente, que recibe, creo que aporta el 40% del PBI y recibe creo que un 18 o un 20? O sea, es un distrito que necesita el auxilio federal. Pero para no ir tanto a los números... Y creo que no hay, me parece lo que te dicen, a vos también te dirán los funcionarios nacionales, que no hay. Sí. No hay, se están atrasando proveedores nacionales, están postergando cuentas. Sí, los superávit gemelos desaparecieron. Claro, que le cae la coparticipación, la recaudación, es decir, es un momento difícil de la Argentina. Muy difícil por el contexto. Y en ese escenario político donde tenemos dos grandes cabezas en el PJ hoy por hoy, podemos decir, aparece la figura de Moyano que rompió con Cristina, se está acercando a Scioli, la CGT partida en dos, en tres también si tenemos en cuenta la azul y blanca. ¿Qué papel juega Moyano entre Scioli y Cristina? Yo creo que ninguno. Yo creo que a Scioli no se va a abrazar nadie, perdón, a Moyano, porque Moyano es un tipo de muy bajo prestigio, como él y el sindicalismo. O sea, el supuesto poder de fuego que tiene Moyano no se lo traslada a las urnas. No, eso que dice Moyano, vamos a revisar el voto del 2013. Sí. Nunca Moyano ganó la elección. No, claro. En los 90 apoyaba de Llenaro con el MTA, y en el 2003 apoyó a Rodríguez Sá, lo hizo perder, salió cuarto. No es cierto eso que el sindicalismo te mueve las elecciones. Es un alarde. Ahora, yo creo que nadie lo quiere muy cerca a Moyano, porque además Moyano
era poderoso porque el gobierno le daba poder, le daba gravitación, lo usaba de árbitro en las paritarias y le daba negocios y cosas fondos públicos, las obras sociales. Lo usaba para atacar a los medios, porque no solo Clarín, le cortaban la distribución, le cortaban a muchos diarios la distribución, la Nación, Ámbito Financiero, le cortaban la circulación, los camiones no salían y Moyano se reía y decía la prensa miente. Sí. Y eso era un instrumento que le daba el gobierno, que miraba para otro lado. O sea que una vez que se pierde el aval oficial, Moyano queda muy devaluado y se vio un poco en el Congreso de Ferro. ¿Pero rompe Moyano con Cristina o Cristina rompe con Moyano antes? Mira, eso requeriría 5 programas. Yo te digo mi percepción preliminar. Yo creo que nunca Moyano iba a acompañar a Cristina ni a ningún gobierno que no tiene mandato ni tiene poder después de 2015. Es decir, nunca un sindicalista va a morir abrazado a un gobierno que se va. Y el gobierno de Cristina es un gobierno que se va. Entonces, eso explica todo lo que pasa. ¿Eso significaría que Moyano sale corriendo atrás de las encuestas ahora? Moyano quiere alejarse de un gobierno que se va al darse cuenta, además, que todo lo que él reclama no se lo van a dar. ¿Y qué reclama él? Reclama los 13.000 millones de pesos.